Muy buenas cojáis, bienvenidos una vez más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en uno de estos vídeos en los que conocemos una de las temáticas traídas de la mano de Konami de la nueva expansión, en este caso Power of the Elements o Poder de los Elementos en español, y vamos a conocer una de las dos temáticas principales que nos presenta el set como temáticas nuevas. Esta temática que vamos a tratar además tiene algo que ver con la que ya tratamos en su momento de los Terrogarra, tiene algo que ver, y es que en esta ocasión Visas Starfrost abandona el planeta primitivo Ragefobia para aterrizar en el planeta primigenio Perlereino, planeta que habitan las cartas del nuevo arquetipo que vamos a conocer hoy. Aquí Visas Starfrost entrará en contacto con estos nuevos monstruos, hará aliados, hará enemigos, se enfrentará a temibles adversarios que también conoceremos que son incluidos en este arquetipo, y la verdad, pues bueno, tiene una pinta bastante interesante. El mazo que vamos a conocer además ya ha dado que hablar en el entorno competitivo porque tiene una gran versatilidad, lo veremos después, puede mezclarse con algunos mazos que hay ahora mismo en el formato, y la verdad pues se presenta como un nuevo contendiente para este nuevo meta. Así que sin mucho más que decir, y antes de comenzar, recordad darle like al vídeo para darle apoyo y también compartirlo para que mucha más gente conozca este nuevo arquetipo. Así que sin mucho más que decir, vamos a conocer a las Tiagrimento. Las Tiagrimento es un arquetipo, ya os digo, metido en este lore de Visas Starfrost, que comparte también lore con los Terrogarra, que ya vimos en su momento en el canal, y concretamente es un arquetipo bastante interesante de tipo Aqua, de atributo Oscuridad en su mayoría, y digo en su mayoría porque sí que es cierto que hay un monstruo que es de atributo Agua, y se enfocan en la fusión, es su mecánica principal. Es un arquetipo que en competitivo ya sí que ha dado más de lo que hablar porque se han estado viendo builds mezcladas con Shadow, se han estado viendo builds también mezcladas con el futuro soporte que tendremos a Ishizu, entonces es un mazo que puede dar para mucho. También mencionar que va a tener cierto soporte en futuras expansiones, tanto en Magnificent Mavens como en Darkwind Blast van a tener un soporte, pero no vamos a tratarlo porque de momento no sabemos nada, pero sí que tiene algo de apoyo en esas expansiones. Pero hoy vamos a conocer la que nos interesa a nosotros, que es la de Power of the Elements. Bien, aquí es donde va a hacer debut el arquetipo y vamos a ver que tiene varios monstruos de main deck, tiene dos monstruos de fusión, una carta de campo y varias cartas trampa. El primer monstruo que vamos a conocer no es ni nada más ni nada menos que Tiagrimentos Merli, y es que ese es el nombre que tiene el arquetipo oficial en TCG, Tiagrimentos. Bien, Merli, nivel 2 del arquetipo, una carta bastante interesante, defensivamente es muy buena porque es un 2000 con 800 de ataque, cuyo efecto es que si es invocada de manera normal o especial, podemos mandar al cementerio las 3 cartas de la parte superior del deck. Esto nos puede beneficiar muchísimo con estrategias como ya os he mencionado anteriormente como los Shadow, y es que puede caer algún Shadow al cementerio y puede activar su efecto por ser mandado al cementerio por el efecto de una carta. Luego aparte, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, exceptuando durante el damage, puedes invocar por fusión un monstruo de fusión desde el deck extra, poniendo materiales de fusión mencionados en él en tu mano, campo y o cementerio, incluyendo esta carta en tu cementerio en la parte inferior del deck en cualquier orden. Y solo podemos utilizar cada efecto de Tiagrimentos Merli una vez por turno. Este efecto es muy interesante para empezar porque este efecto se puede triggerar incluso si es mandada al cementerio en el turno del oponente, lo cual puede ser muy bueno para pillar al oponente desprevenido. Te permite hacer una fusión cualquiera. Y esto es muy interesante porque puede combar al ser de atributo oscuridad, como ya os digo, con los Shadow para plantarle a Shadowwinda al oponente en su turno, lo cual pues ya le da una gran fuerza a este arquetipo, poniendo uno de los stun blocks más importantes que hay ahora mismo en el juego y de una manera muy sencilla. Aparte también es cuando es mandado al cementerio por un efecto de carta, que puede ser incluso el suyo propio, es decir, si una de nuestros Tiagrimentos Merli activa el efecto y nos manda a otra al deck, no tiene ningún tipo de restricción. Entonces está muy bien porque como dice que solo podemos utilizar cada efecto, pues sí que se te puede triggerear. Aparte también muy interesante, nos da una opción de recover y es que eso es muy útil porque nos va a permitir poner en el bot del deck esas cartas, lo cual nos viene muy bien porque nos va a dar muchísimas más opciones para a futuro continuar alargando el duelo y poder hacer todavía más fusiones. Continuando con los monstruos, vamos a conocer ahora, aumentando el nivel de la carta en 1, a Tiagrimentos Havnis, nivel 3 de oscuridad también, 1600 de ataque, 1000 de defensa. El efecto que posee es que cuando el adversario activa el efecto de un monstruo en el campo, como efecto rápido, y esto ya le da un plus muy bueno, podemos invocar esta carta especial desde la mano. Y si lo hacemos, mandamos al cementerio las 3 cartas de la parte superior del deck.
Como veis, un efecto muy potente porque nos puede combar incluso con el efecto de Merly, ya que podemos mandar esa Merly al cementerio al invocar esto de manera especial en el turno del oponente y excavar 3 cartas desde el top del deck. De nuevo, todo en su turno. Aparte, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, exceptuando durante el damage, podemos invocar por fusión un monstruo de fusión desde el deck extra poniendo materiales de fusión mencionados en él en tu mano, campo y o cementerio, incluyendo esta carta en el cementerio en la parte inferior del deck. Como veis, un efecto que poseen en común los monstruos de este arquetipo. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Tiagrimientos Havnis una vez por turno. Muy buena carta, una carta muy interesante porque nos da la opción de jugar en el turno del oponente y como estáis viendo nos puede dar mucha chance a poder incluso fastidiar al oponente en su turno. A continuación vamos a conocer nivel 4 del arquetipo de atributo oscuridad, Tiagrimientos Shayren. Este se nota más incluso que está basado en la sirena, sobre todo por su nombre, y es un 1800 de ataque, 1300 de defensa. Sus efectos también son muy interesantes, y es que durante nuestra main phase podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Y si lo hacemos, mandamos al cementerio un monstruo en la mano y después mandamos al cementerio las 3 cartas de la parte superior del deck. Muy bueno. ¿Por qué? Porque para empezar nos manda un monstruo de manera genérica, es decir, nos manda un monstruo cualquiera, no tiene por qué ser un Tiagrimentos. Entonces, como estáis viendo, con los Shadow tiene un gran potencial, pero puede entrar también otros arquetipos a funcionar dentro de este. Aparte también nos hace también ese 1000 de las 3 cartas del deck, entonces nos va a permitir que pueda caer alguna de las anteriores, esa Havnis o esa Merly, para poder hacer efectos. Entonces es bastante interesante. Luego aparte, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, exceptuando durante el damage step, podemos invocar por fusión un monstruo de fusión desde el deck extra, poniendo materiales de fusión mencionados en él en mano, campo y o cementerio, incluyendo esta carta en el cementerio, en la parte inferior del deck en cualquier orden. Como habéis visto, lo mismo que las anteriores. Por último, solo podemos utilizar cada efecto de Tiagrimientos Shayren una vez por turno, igual que las anteriores. Como veis, una carta muy interesante, además de que es una invocación especial de gratis que podemos realizar en nuestro turno, lo cual le da a la carta una fuerza bastante interesante para permitirnos hacernos un spam de monstruos en campo. Por último, el último monstruo que vamos a conocer de este main deck, y el único que os comenté que era la excepción, que es de atributo agua, es Tiagrimientos Reinoheart. Y aquí, como veis, combina un poco con Reichheart en el tema de nombre de los Terrogarra, ¿vale? Tienen esa constante, siendo pues ambos los monstruos principales y también los monstruos a los que se enfrenta Visas Starfrost. Un punto muy interesante. Esto lo veremos luego en los artes de las cartas. Además, unas estadísticas bastante interesantes, 1500 de ataque, 2100 de defensa, que también me suenan a cierto Terrogarra en tema de estadísticas. Y posee un efecto también bastante interesante. Esta es muy importante porque veremos después que nos sirve incluso para las fusiones. Si es invocada de modo normal o especial, podemos mandar al cementerio un monstruo Tiagrimentos en el deck excepto un Reinoheart, lo cual pues obviamente nos está ya permitiendo activar todos los efectos de invocar por fusión. Además, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, podemos invocar esta carta de modo especial, pero la desterramos cuando abandone el campo, y si lo hacemos, mandamos al cementerio una carta Tiagrimentos en la mano. Solo podemos utilizar además cada efecto de Tiagrimientos Reinoheart una vez por turno. Un efecto muy interesante, ya que si es excavada por el efecto de cualquiera de nuestros otros Tiagrimientos, se nos va a invocar a campo y nos va a activar su efecto, pudiendo mandar al cementerio una Tiagrimientos directamente desde el deck, por lo cual vamos a empezar a hacer fusión y ya tenemos a este monstruo que, como veremos para la invocación de fusión, es muy importante. Bien, conocidos los monstruos de main deck, vamos a ver, antes de pasar a mágicas y trampas, los monstruos del extra deck. Y es que esta expansión, Power of the Elements o Poder de los Elementos, nos presenta 2 monstruos de fusión para este arquetipo. Como ya os digo, habrá soporte a mayores, entonces puede que a futuros veamos alguno más. En el caso del primer monstruo que vamos a conocer es Tiagrimientos Kitkallos, que esta es, como estáis pudiendo ver en los requisitos, la más genérica de las dos. Nivel 5, 2300, 1200 y sus requisitos, como ya os digo, bastante genéricos, es un monstruo Tiagrimientos y un monstruo Aqua. Esto es muy interesante porque nos puede incluso combar con otros mazos, como por ejemplo el Frog, que son monstruos de Aqua, o incluso algunos monstruos que se puedan invocar especial de este mismo tipo, aprovechando un poquito productos como el Legendary Duelist que hemos tenido recientemente de Mako. Además, el efecto que posee es muy interesante, y es que si esta carta es invocada de modo especial, ojo, y no tiene por qué ser por fusión, sino de modo especial, lo que implica que si ha sido invocada propiamente por fusión anteriormente, la puedes invocar incluso del cementerio y te va a activar este efecto, puedes tomar una carta Tiagrimientos en el deck y añadirla a la mano o mandarla a cementerio,
por lo cual al ser una carta se te puede aplicar para tus monstruos para mandarla al cementerio a hacer esas fusiones o para buscar cualquiera de las mágicas o trampas directamente desde el deck. Además, puedes seleccionar un monstruo que controles, invocar de modo especial un monstruo triagrimentos desde la mano o cementerio, y si lo haces, mandas al cementerio el monstruo seleccionado. Y esto es bastante interesante porque puedes seleccionar un monstruo cualquiera, por lo cual entrando antes en el tema de los Shadow, pues también te puede funcionar con ese arquetipo. Además, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, puedes mandar al cementerio las 5 cartas de la parte superior del deck, y solo puedes utilizar cada efecto de Kit Kalos una vez por turno. Por lo cual se puede incluso seleccionar a ella misma porque no tiene ninguna limitación de efecto en ese aspecto. Vas a activar su efecto y encima vas luego a milear 5 cartas, lo cual es muy interesante. Por el otro lado tenemos a la que va a ser, como estáis viendo en el nombre, la carta secreta del arquetipo. Anteriormente no lo he mencionado, pero tanto el monstruo de atributo agua como la que acabamos de ver, ambas serán ultra, y en el caso de esta Tiagrimentos Kaleido Heart, como estamos pudiendo ver en el nombre, es carta secreta, rareza secreta. Además, muy interesante, como ya os digo, esta carta, pues estáis viendo, es ese monstruo de atributo agua, pero en una versión ya mucho más poderosa. Un monstruo de nivel 9, 3000, unas estadísticas brutales, que en este caso sí que tiene unos requisitos de invocación un poco más específicos. Y es que nos pide a Tiagrimentos Reino Heart más 2 monstruos Aqua, ¿vale? Que ahí pueden ser cualquiera de las Tiagalaments. El efecto que tiene es que no puede ser utilizado como material de fusión, y si es invocado de modo especial o si un monstruo Aqua es mandado al cementerio por el efecto de una carta mientras esta carta está en el campo, podemos seleccionar una carta que controle al adversario y barajarla al deck. Un removal muy interesante porque el barajar al deck no es una destrucción, por lo cual no va a triggerar ese tipo de efectos, y tampoco manda a cementerio, por lo cual tampoco va a triggerar ese tipo de efectos. Aparte que se hace de una manera muy genérica porque si es invocado especial, de nuevo, si la invocas también desde el cementerio después de haberla invocado como Dios manda por fusión anteriormente, también te va a activar ese efecto, o si un monstruo de Aqua es mandado al cementerio por el efecto de una carta, cosa que estamos viendo que es con lo que funciona la mecánica principal del mazo. Además también posee otro efecto, y es que si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, podemos invocar esta carta de modo especial, y si lo hacemos mandamos al cementerio una carta Tiagrimentos en el deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Kaleido Heart una vez por turno. Este último efecto es brutal, y vamos a analizar un poquito el porqué. Para empezar, porque nos va a mandar una carta Tiagrimentos del deck al cementerio, lo cual pues ya obviamente nos está dando mucha potencia, teniendo en cuenta que podemos mandar cualquiera de nuestros monstruos para hacer fusión. Pero además tiene un efecto muy interesante que, por ejemplo, posee muy similar al que posee Masquerade de los Despia, y es que cuando es mandado al cementerio se va a invocar automáticamente. A no ser que te lo vuelvan a mandar a cementerio, que en ese caso ya no podrías volverlo a hacer, si se mantiene en campo este turno, en el siguiente si lo vuelves a mandar a cementerio por un efecto de carta, va a volver a invocarse, por lo cual está constantemente invocándose a campo porque no dice que se destierre posteriormente o se baraje a ningún lado, sino que si es mandado a cementerio, se invoca, lo cual le da una gran presencia en campo y hace que sea una carta muy a tener en cuenta. Bien, vistos los monstruos, vamos a ver la única carta mágica que posee el arquetipo, que es, pues obviamente, el planeta primigenio Perlereino, que es la carta de campo del arquetipo. El efecto es bastante interesante, ya estamos viendo que va a ser una carta secreta, y es que cuando esta carta es activada podemos añadir a la mano un monstruo Triagrimentos o un Visas Starfrost en el deck, por lo cual, pues obviamente, como todo lo que está yendo con esta temática de Visas Starfrost, podemos buscar al mismo. También nos va a añadir un monstruo Triagrimentos, por lo cual podemos incluso añadirnos pues esa que se nos invoca especial, podemos añadirnos lo que necesitemos. Los monstruos de fusión y los monstruos Triagrimentos que controlemos ganan 500 de ataque. Esto es brutal, porque ojo, se aplica a los monstruos de fusión. Acá estos Invoked, esos Sadol, todos esos monstruos que vayamos a poder combinar con este arquetipo van a tener esos 500 de ataque adicional. Aparte, si uno más monstruos Triagrimentos que controlamos son el cementerio son barajados al deck o al deck extra, exceptuando durante el damage, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla, cosa que nos puede venir muy bien con el efecto de fusión que tienen nuestros Triagrimentos barajándose al bot del deck. Por último, solo podemos utilizar este efecto de Perlereino una vez por turno y solo podemos activar un Perlereino por turno, lo que implica, eso sí, que si nos lo destruyen y nos llegan a negar el efecto, no podemos activar un segundo. Bien, vista la carta mágica, ahora ya sí, vamos a pasar a las cartas trampa, que es lo que más nos presenta este Power of the Elements en el apartado del main deck, a excepción de los monstruos. Y es que
nos está presentando varias cartas, entre ellas la primera de todas, Metaruido Tiagrimentos, una carta que me parece que tiene un diseño precioso. En ella podemos apreciar a los 3 monstruos de oscuridad de main deck que hemos visto, esa Merly, esa Havnis y esa Cheiren, junto con Visas Starfrost y el pequeño Chibi Terrogarra, pues obviamente tras arribar en el planeta Perle Reino. El efecto que tiene es que si controlamos un Tiagrimentos, un monstruo Tiagrimentos o un Visas Starfrost, seleccionamos un monstruo boca arriba que controle el adversario, cambiamos ese monstruo a posición de defensa boca abajo y después mandamos al cementerio un monstruo Tiagrimentos en el deck. Muy buena carta porque es básicamente un libro de la luna con un Foolish Burial en una sola carta, lo cual es impresionante porque al mandar encima un Tiagrimento ya empiezas a hacer fusiones. Además, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, podemos seleccionar un monstruo Tiagrimentos en el cementerio y añadirlo a la mano, lo cual nos permite hacer mucho recover para poder luego continuar haciendo combo incluso en el turno del oponente y no desaprovechar el mill que nos hacen esas Tiagrimentos para hacer luego pues, posteriormente las fusiones y demás. Además, solo podemos utilizar un efecto de Metaruido Tiagrimentos por turno y solo una vez ese turno, muy importante. Conoceremos ahora Mancillido Tiagrimentos, carta continua que presenta el arquetipo, donde estamos viendo pues obviamente cómo la fusión de nivel 5 está defendiendo a Merly, a Havnis y a Cheiren de esa gran fusión de nivel 9 que tenemos, mientras pues ahí tenemos a Visas Starfrost desenfundando la espada de los Terrogarra, pues preparándose para el combate. El efecto que posee es que si controlamos un monstruo Tiagrimentos o un Visas Starfrost, podemos seleccionar un monstruo efecto que controle al adversario, negar sus efectos y después mandar al cementerio un monstruo que controlemos. Muy buena carta, porque es una negación que además al ser continua, pues obviamente sí que es cierto que nos la pueden interrumpir, pero la vamos a mantener en campo durante todos los turnos y aparte, de nuevo, mandar al cementerio, por lo cual lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el vídeo. Todos los Tiagrimentos nos van a activar sus efectos. Además, si esta carta es mandar al cementerio por el efecto de una carta, podemos añadir a la mano un monstruo Tiagrimentos en el deck. Esto es brutal porque si es excavado por el efecto de nuestros Tiagrimentos, nos va a permitir buscar directamente el monstruo que necesitemos para iniciar turno, como por ejemplo esa Havnis para invocarla en el turno del oponente cuando active un efecto de monstruo. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Mancillo Tiagrimentos una vez por turno. Esta es incluso un poquito mejor que la anterior porque sí que es cierto que nos permite utilizar los dos efectos en el turno, no nos limita a uno de los dos. A continuación conoceremos la carta Counter, o la de contraefecto de las Tiagrimentos, Crimanto Tiagrimentos, en la que podemos ver cómo ahí están combatiendo Visas Starfrost con ese monstruo de nivel 9. El efecto que tiene es que cuando una carta mágica o de trampa o un efecto de monstruo es activado, mientras controlemos un monstruo Tiagrimentos o Visas Starfrost, negamos la activación y si lo hacemos barajamos esa carta al deck. Y después mandamos al cementerio un monstruo en la mano. Además, si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Tiagrimentos desterrados y añadirlo a la mano. Además, solo podemos utilizar un efecto de Crimanto Tiagrimentos por turno y solo una vez ese turno. Muy buena counter, carta que va a ser indispensable al menos llevar una copia dentro de la estrategia, que vamos a intentar además buscar dentro del combo para finalizar campo y dejar ese counter para poder negarle una mágica trampa o un efecto de monstruo al oponente. Y no mucho más, cojáis, este sería el nuevo arquetipo que nos presenta Konami para este Power of the Elements, o Poder de los Elementos, estas nuevas Tiagrimentos o Tiarlaments en inglés, y la verdad, pues como ya hemos dicho a lo largo del vídeo, me parece un arquetipo muy interesante. De diseños es una pasada, y además también en lo que sería el tema de, como ya hemos visto, efectos, es muy genérico, se puede mezclar con otros muchos arquetipos como ese Shadow, incluso a lo mejor con el Invoked, como ya hemos ido viendo con lo Ishizo a futuros, por lo cual puede ser una muy buena opción para conseguir para este Power of the Elements. Y nada más, como siempre digo, dadle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y compartidlo para que mucha más gente pueda conocer a estas Tiagrimentos y así, pues oye, vayáis preparados para esas previews para conseguir ese arquetipo. Dejadme abajo en comentarios qué opináis sobre el deck, qué opináis sobre estos nuevos monstruos y si le tenéis tantas ganas como yo, tanto a los Tiagrimentos como a la expansión. Yo os leo, os responderé y estad atentos al contenido que vaya a subir tanto mis compañeros como yo, el que hayan subido ya, y los unboxings para conocer un poquito más todo lo que sale de esta expansión. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.